El de redera es uno de los oficios más ancestrales y también uno de los más desconocidos. María Teresa lleva casi 20 años dedicándose a confeccionar, atar, reparar y mantener las redes de pesca. Un trabajo hecho exclusivamente a mano para el que no existe máquina de coser que pueda igualar la labor que estas mujeres realizan. A su lado, en el puerto de Lastres, trabaja María, una de las pocas mujeres que ha decidido seguir esta tradición, que a falta de relevo generacional corre peligro de desaparecer. Si no existiéramos, las personas que cosemos las redes, no podrían existir los pescadores, pero sigue siendo un mundo masculino, desde luego. Un joven matrimonio especializado en actividades relacionadas con los animales decide abrir un centro en La Viana. Para ello cuentan con la ayuda del programa líder del Grupo de Desarrollo del Alto Nalón, que ha permitido dotar al centro de unas instalaciones bien dotadas y adecuadas al fin que persiguen. Siempre que haya una ayuda es buena, sobre todo según está la situación ahora mismo. Alguien que se quiera montar su propia empresa y tirar para adelante, todo lo que sea ayudarte va a venir genial. Un guía internacional francés se enamora del paisaje, de la flora y de la fauna asturiana y decide instalarse aquí con su mujer y sus 2 hijos. Así surge Casa Folgueras en el concejo de Santo Adriano, un singular alojamiento rural que desde el año 2015 acoge a turistas de habla francesa preferentemente. La ayuda del programa líder del Camín Real de la Mesa ha sido un apoyo importante para el desarrollo de este proyecto, que se desarrolla en plena ruta del Valle del Oso. Y cuestión de conservación, de naturaleza, aquí en Asturias, tal vez la gente de aquí no lo valoran, pero yo me doy cuenta que hay mucho y por eso estoy aquí. María Teresa es una de las rederas del Cantábrico, un oficio tan ancestral como desconocido al que esta mujer lleva dedicándose casi 20 años. Desde Lastres, ella siempre está a pie de puerto, soportando el frío, el sol o la lluvia. Su trabajo es una parte importante de la actividad pesquera. Estamos en Lastres y somos rederas. Yo soy redera desde hace aproximadamente 17 años. Hubo un curso en el que estuvimos 15 mujeres aprendiendo el oficio. De las 15, unas 8 continuamos, que las fueron dejando, y seguimos 3 trabajando en las redes. Y hasta el día de hoy somos autónomas del régimen especial del mar y cosemos redes para pescadores de cualquier puerto. Puerto de Lastres o de Avilés, de Gijón, incluso de Cantabria, a veces nos vienen encargos también. A pesar de que las rederas son un eslabón importante en la cadena de la pesca, su futuro preocupa. Es un sector inestable y sin relevo generacional. De ahí que, ante la incertidumbre que pesa sobre su trabajo, algunas opten por diversificar su actividad. TT, como así se conoce a María Teresa, ha abierto una tienda de artesanía y artículos de pesca en el mismo puerto donde cada día cose las redes. Pues mira, ahora estamos dentro de la nave donde cosíamos las redes y la costura de las redes es muy inestable. Cuando hay trabajo lo hay que hacer muy rápido porque los barcos necesitan la red, pero hay otras épocas o algunos días en que no tienes trabajo, o incluso cuando van al País Vasco los barcos a la anchoa no tienes trabajo, entonces necesitas tener ingresos. Como es así de inestable, lo que hemos hecho es montar una tienda. En un principio empezábamos con solo trabajos artesanales hechos nuestros a través de nudos y cuerdas. Hacíamos llaveros, pulseras, luego fuimos aumentando haciendo salvamanteles, felpudos, y luego vimos que había posibilidad, como el local era grande, de poner dentro una tienda donde pudiéramos vender artículos de pesca para los pesca deportiva, ya que viene mucha gente aficionada aquí a la pesca, y luego pues también algún regalo pues para épocas de verano donde el turismo pues pasea mucho por el puerto. Ahora estamos en la tienda donde tenemos todos los artículos de regalo y artesanía a los que dedicamos muchas horas, incluso los fines de semana, que es casi cuando más afluencia de público hay, y
Luego tenemos también redes en miniatura, réplicas de una red real de pesca, que se les da pues, bueno, muchas utilidades, más de las que yo pensaba cuando las empecé a hacer. Se utilizan mucho en restaurantes, en pescaderías y últimamente incluso en cabeceros de cama, que están teniendo como mucho éxito. Su proyecto, financiado por el Fondo Europeo de la Pesca, a través del Grupo de Acción Costera Cabo Lastres Punta Olivo, fue uno de los 40 seleccionados entre 3.500 iniciativas de la Unión Europea. Motivo por el que Tete viajó hace un año a Bruselas para participar en una exposición cuyo cartel aún conserva como recuerdo de una gran experiencia. Yo empecé a hacer ya cosas artesanas hace bastantes años, pero cuando ya lo llevé como un poco más adelante, lo que era poner una tienda, que era bueno, mucho más costoso, pues sí, por supuesto tuvimos una ayuda y si no, nunca lo hubiera podido hacer. Solo con mis propios medios hubiera sido imposible el montar la tienda. Tuvimos una ayuda de la Unión Europea, son ayudas solo para la gente de la mar, de la pesca, y un poco en los pueblos, que se están perdiendo muchos puestos de trabajo de la mar. Entonces, bueno, pues digamos que para seguir teniendo actividad dentro de los pueblos, que no se vaya toda la gente a las ciudades y que no queden los pueblos muertos, pues empezaron a ver estas ayudas y, bueno, pues... Además de la venta de artesanía y artículos de pesca, Tete celebra visitas guiadas para turistas y escolares. Toda labor ayuda, especialmente en las temporadas en las que no elaboran aparejos. Bueno, pues aquí vienen turistas de todo tipo. Vienen turistas nacionales, vienen turistas extranjeros, hay mucho turismo de pasar el día simplemente, incluso de gente de Asturias que, bueno, pues un fin de semana que esté bueno, vienen de paso. Hay un poco de todo. Hombre, lo que más suele llamar la atención es los artículos artesanos, porque son diferentes. El resto de las cosas pues los pueden ver iguales en todos los sitios. Sin embargo, lo que es elaborado por nosotras, pues eso ya es lo que más llama la atención porque es un poco diferente. El trabajo de la redera es muy artesanal, no se puede hacer a máquina, y sin embargo, cada vez hay menos. Estamos cosiendo una red de cerco. Estas redes normalmente o bien se cose o bien se cambian trozos. Cuando hay una rotura muy grande, cambias un trozo por otro nuevo. Es un poco el trabajo nuestro más de día a día. Luego, cada X años, lo que hacen es una reparación completa de la red. Y entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle todas las cuerdas por ambos lados y volver a armarla otra vez de nueva. Redes que pueden medir 500 metros de largo, pues aproximadamente. Este oficio es imposible que desaparezca porque no existe ninguna máquina que lo pueda hacer. Y por ello, mientras que haya un solo pescador, tiene que haber alguien que cosa esas redes. Eso siempre. La verdad es que cada vez somos menos rederas, pero también cada vez hay menos barcos. Va un poco todo en coordinación. Tradicionalmente, las más jóvenes fueron aprendiendo de las más veteranas, pero hoy pocas están dispuestas a recoger el testigo. María es una de ellas. Pues yo empecé con un curso que dio Tete hará un par de años. Lo propuso el ayuntamiento y el ayuntamiento hizo una pequeña colaboración, se realizó aquí y nos apuntamos 17 personas y me quedé yo. Una de las grandes aspiraciones de estas mujeres es alcanzar la profesionalización y reducir su precariedad laboral. En definitiva, ser reconocidas. Esto es un mundo de hombres. Yo siempre digo que llevo, desde que estoy trabajando, intentando ser visible dentro de este mundo, porque lo de coser las redes, o en otros casos hay mujeres también en los puertos trabajando con el pescado, es como lo consideran como algo secundario. Sin embargo, si no existiéramos las personas que cosemos las redes, no podrían existir los pescadores, pero sigue siendo un mundo masculino, desde luego. Sometidas a duras condiciones de trabajo, las llamadas costureras del mar son las grandes desconocidas, las menos valoradas y, sin embargo, son indispensables. Octavio es veterinario y Marisa auxiliar. En 2011 vieron la oportunidad de instalarse en Pola de la Viana y en 2013 abrieron este moderno centro veterinario, un paso más en su trayectoria profesional. Pues yo estudié veterinaria en Cáceres, luego empecé a trabajar principalmente en la zona rural con grandes animales
y hace como 5 años y medio cogí un traspaso de una tienda especializada en grandes animales, a la vez que hacía clínica rural. Pero por la demanda del mercado, que nos empezaron a pedir que hiciéramos algo de pequeños animales, peluquería, nos especializamos. Yo fui a un hospital a hacer prácticas de pequeños animales y mi mujer se especializó en peluquería y montamos otro local con clínica y peluquería. Viendo que era muy incómodo trabajar con 2 locales que eran muy pequeños, decidimos fusionarlo todo en un local para dar mejores servicios a los clientes. El centro se encuentra en un lugar relativamente céntrico de la capital del concejo de la Cuenca del Nalón. En él tienen un poco de todo, desde tienda hasta quirófano. Pues aquí tenemos la tienda especializada, donde podréis encontrar todo tipo de alimentación y accesorios para los animales de compañía. También contamos con una sala de recepción para que los que vienen a consulta esperen, se sientan, miren alguna cocina por ahí. Por aquí podemos pasar a la zona de peluquería, donde se pueden bañar las mascotas, cortar el pelo. Aquí tenemos la consulta, donde recibimos a los animales que vienen para una primera exploración y en función de lo que tengan se pasa en hospitalización o se hace aquí, o también trabajamos con sitios, hospitales y centros especializados donde si tenemos que remitir a algún cliente lo hacemos. Aquí tenemos el laboratorio, un poco básico, pero con un microscopio, una centrífuga para analizar orina, hacer tinciones, bueno, lo básico. Y por aquí podemos pasar también a la zona de quirófano. Aquí tenemos el quirófano con una bañera donde se preparan los animales antes de la cirugía y luego se pasan aquí donde está la máquina de anestesia inhalatoria, donde están monitorizados y bueno, para que haya el mejor bienestar posible. Y aquí tenemos la zona de hospitalización. Aquí tenemos a Pirata, que tiene una insuficiencia renal, lo tenemos aquí hidratándose un poquito. Y a Kraken, que luego lo vamos a castrar, está esperando. En el centro veterinario se hace un seguimiento de todo tipo de animales, aunque las mascotas son una parte importante del trabajo diario que desarrollan. Pues estamos haciendo una revisión. Mary es una gatita que está vaciada, ya tiene un añito y entonces es recomendable hacer siempre unas revisiones anuales o haciéndolo coincidir con alguna vacuna. Entonces Mary viene a hacerse esa revisión. Es una de las especies que viene, una de las muchas, porque bueno, aquí atendemos gatos, perros, animales exóticos tipo conejo, cobaya, también trabajamos con un compañero de Moreda en estas especies y bueno, pues también se deja caer algún gran animal por aquí, como puede ser algún cordero, etcétera, y alguna consulta sobre ganado en general. Hoy día, los animales domésticos necesitan atención y cuidados de una manera constante que en este tipo de centros se presta. Bueno, pues claro que es importante, sobre todo, bueno, desde mi visión particular, que es un miembro ya más de la familia, pues intentamos mimar lo que podemos y dar lo mejor posible para su mantenimiento. Además, se prestan servicios auxiliares como el de la peluquería canina, que ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Aprovechando que está un poco tranquilo el tema de la peluquería esta mañana, pues hemos traído a nuestra mascota a Pinar. Sí es cierto que cada vez la gente toma más conciencia de lo que comporta la salud del animal, su higiene y su preparado, entonces bueno, cada día tenemos más clientes que vienen a bañar a su perrito, a cortarles el pelo, bueno, pues ya no se estila solamente una vez al año, sino que durante todo el año ese servicio se está demandando. Este centro abrió en época de crisis y a pesar de ello ha conseguido mantenerse y consolidarse. Es complicado, lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de coger un traspaso de un negocio ya funcionando, que no partes totalmente de cero, y luego nos vino muy bien la ayuda líder, porque todo eso contribuye a ayudarte a tirar para adelante. Si no, muy arriesgado. El Grupo de Desarrollo del Alto Nalón ha contribuido mediante el programa europeo LEADER a la apertura de este nuevo centro. Pues significaron mucho, ya que nos ayudó a poder montar este local, nos ayudaron a toda la obra y a parte de la maquinaria. Sin ellas no tendríamos todo lo que tenemos ahora mismo, la verdad. Tendríamos una clínica un poco más básica, iríamos más poco a poco. Siempre nos ayudaron cada vez que tuvimos alguna duda, bueno, hubo muy buena comunicación entre ellos y nosotros y la verdad que no hubo ningún problema.
Sí, siempre que haya una ayuda es buena, sobre todo según está la situación ahora mismo. Alguien que se quiera montar su propia empresa y tirar para adelante, todo lo que sea ayudarte va a venir genial. Aproximadamente la mitad de la actividad de este centro veterinario está relacionada con los animales de compañía y el resto con los de carga y trabajo de las zonas rurales próximas a Pola de la Viana. Este trotamundos francés ha viajado como guía experto de la naturaleza por todos los rincones del mundo, pero llevaba años dándole vueltas a la posibilidad de afincarse en Asturias. Finalmente lo ha hecho en uno de los parajes más singulares y bellos de la geografía asturiana. Bueno, estamos en el Valle de Trubia, en el Concejo de Santo Adriano, y en Villanueva exactamente. Bueno, aquí la casa está entre Villanueva y Castañedo del Monte, a la mitad del camino. Vine aquí en los años 2002-2003, creo, trabajando como guía de viaje, guía de naturaleza. Venía de Francia con mi furgoneta, trabajando con turistas franceses en toda Asturias. Y me gustó tanto que volví muchos años aquí trabajando en la zona de Somiedo, en la zona de las Ubiñas, bueno, por todas partes en Asturias. Y poco a poco me gustó tanto que hablé del sitio a mi familia, a mi mujer. Venimos todos de vacaciones y empezamos a tener el proyecto de vivir aquí para, bueno, seguir con mi trabajo, pero también para tener un proyecto de vida global con mis niños, porque tengo 2 niños. Y bueno, se fue poco a poco al final, porque hace 15 años que lo estoy pensando, este proyecto. Y empezamos a buscar una casa. Teníamos una casa en el campo a Francia y queríamos un poco lo mismo, es decir, una casa con una finca. Entonces empezamos a buscar y por casualidad un amigo que es guardaparque en el Parque de Somiedo me enseñó esta finca. Y nos gustó tanto que, bueno, la compramos y así empezó el proyecto. Antigua Cuadra, Casa Folgueras, se parece hoy a un balcón enclavado en mitad de una ladera sobre el valle que discurre entre Villanueva y Castañedo del Monte, donde turistas venidos fundamentalmente desde Francia disfrutan de una naturaleza que, según cuentan, es la mejor conservada de Europa. El edificio se trata de 2 casas, porque tenemos nuestra casa, donde vivimos nosotros, y aquí estamos en la casa de aldea, la casa que alquilamos a la gente. Aquí estamos en el salón de estar y tenemos 5 habitaciones, 4 dobles y una sencilla, 2 abajo y 3 arriba. Y bueno, nada más, alquilamos la casa completa para quien quiere. Aquí es la cocina, el salón de estar y podemos subir si quieres. Y aquí estamos en la biblioteca. Bueno, yo como ornitólogo y guía de naturaleza tengo una biblioteca de naturaleza, solo libros de animales, de fauna y de senderismo y de montaña. Y aquí la vista está preciosa. Es lo bueno. Cuando llegamos aquí, nos gustó la finca, pero nos gustó sobre todo la vista. Como digo yo, compramos la vista. Entonces hicimos una casa con muchas ventanas, muchos cristales para poder aprovechar, ¿no? Cuando llueve. Porque a veces en Asturias llueve. Y además de la actividad puramente turística, la familia también vive y trabaja aquí, en este hermoso lugar. Es un proyecto familiar y global, porque mi mujer hace parte del proyecto. Lo bueno es que mi mujer tenía su trabajo en Francia, a París, y viniendo por aquí pudimos conservar su trabajo, porque ella teletrabaja desde aquí, desde el despacho, con sus socios en París. Es lo bueno. Y por eso me puede ayudar en el proyecto de la casa rural, y viviendo aquí, trabajando en París, me parece un lujo absoluto. Las nuevas tecnologías de la información han permitido que Pierre y Marie hayan podido realizar sus trabajos desde cualquier lugar del mundo. Tengo mi trabajo aquí, cada tarde teletrabajo con mi empresa de París. Es una empresa que he hecho con un socio hace desde 28 años ahora.
y es la empresa y mi actividad profesional de toda mi vida. Y el lujo es que puedo seguir mi actividad desde aquí, Asturias. Teletrabajo cada tarde. La actividad de la empresa es una actividad de servicios informáticos para profesionales. Todas las actividades de video, que los profesionales que usan muchas imágenes. Teletrabajo con el equipo, llamando, haciendo cosas en varios temas y lo puedo hacer gracias a la tecnología, gracias al internet. Me voy a Francia cada 2 meses, una semana entera. Me voy el domingo por la tarde con el avión y vuelvo el viernes por la noche. Y es muy fácil y es muy práctico. Y estoy muy contenta. La verdad es que teletrabajo y cada hora, cada minuto puedo mirar esta vista y sí, es un privilegio. Cuando la idea y el proyecto estaban en marcha, el matrimonio supo que había posibilidades de contar con el apoyo del programa LEADER a través del Grupo de Desarrollo del Camín Real de la Mesa. Primero, el proyecto de venir aquí a vivir lo teníamos desde, bueno, como te dije, mucho tiempo. Y cuando llegamos aquí, bueno, buscando la finca, etcétera, por casualidad supimos que había una posibilidad con un proyecto de turismo rural de tener una ayuda del Camín Real de la Mesa. Entonces nos enteramos y cuando vimos que había una posibilidad bastante buena, importante de ayuda, sí, empezamos nuestro proyecto. Porque este proyecto lo teníamos de hacer un turismo rural, yo lo tenía en mi cabeza, pero pensaba hacerlo poco a poco, después de algunos años, a ver si nos adaptábamos aquí, todo eso lo quería ver. Pero hablando con el Camín Real de la Mesa, había un plazo y lo hicimos porque había que aprovechar, claro. Casa Folgueras es en cierta medida una apuesta por las zonas rurales. Este matrimonio francés se encuentra plenamente integrado en este valle y no solo por el paisaje, sino también por el paisanaje. Primero hemos rehabilitado la casa que estaba cayendo, entonces eso lo veo bien. Y creo que de todos modos en este valle, en Asturias en general, pero en este valle en particular, no tenemos muchas opciones para el desarrollo rural. Hay que hacer cosas pequeñas, trabajando con las cosas que ya existen y con la gente local. Y es exactamente lo que nosotros hacemos. Aquí, con esta casa, tenemos una empleada del pueblo que nos ayuda. También trabajamos con socios del valle para alquilar bici, para hacer todo este tipo de cosas. Y a nuestro pequeño nivel creo que ayudamos un poco el valle y lo veo bien, lo veo bien. Creo que, no, como digo, no hay otra opción. Yo viajé muchísimo y aquí me doy cuenta que la gente está muy relajada, bastante sana. Cuando llegamos, bueno, tal vez al principio, cuando llegamos, como llegábamos de un poco de afuera, la gente se preguntaba lo que queríamos hacer, pero ahora, conociendo a todos, sí, estamos muy bien. Tenemos muchos amigos y la gente nos acepta muy bien. Casi 25 años que doy la vuelta del mundo casi cada año y viajé muchísimo por todas partes. Y la verdad que hay que saber que Asturias tiene muchas cositas buenas. Bueno, yo hablo sobre todo de gente, de naturaleza, es mi parte. Y cuestión de conservación, de naturaleza, aquí en Asturias, tal vez la gente de aquí no lo valoran, pero yo me doy cuenta que hay mucho y por eso estoy aquí. No quiero moverme. Ya viajé muchísimo, encontré este sitio, un paraíso, me quedo aquí seguro. La obra de la casa fue ejecutada por personal asturiano a partir de la idea original del matrimonio, que ha cuidado especialmente todos los detalles, como por ejemplo el uso exclusivo de maderas autóctonas. El resultado habla por sí solo.